Bueno, hola a todos. Mi nombre es César. Hoy estoy acá compartiéndoles un poco sobre el tema de energía en el cuerpo humano. Esta clase que vamos a hacer virtual es una solución digamos, a las dificultades que hemos tenido en poder encontrarnos los días lunes, precisamente en el tema de biofísica y en la Universidad de los Llanos, de la universidad de la cual hago parte. Entonces, bueno, ante todo, muchachos, comentarles lo siguiente. Mm, Tenemos unos temas pendientes, dentro de esos, este que tenemos hoy. Eh, ¿Cuál es la idea? Uno es poder fortalecer los conceptos. Segundo, ahorrar un poco de tiempo porque seguramente tendríamos que reponer. Entonces, pues la idea es que podamos nosotros ir reponiendo ese tema de tiempo y temas que, no se, que están pendientes. Entonces, bueno, eso por ese lado. Vamos a arrancar con energía. Posteriormente vamos a hablar del tema de trabajo y luego potencia. En este video únicamente vamos a hablar del tema de energía, entonces vamos a poner mucha atención y nada, estar pendientes porque la idea es que comenten este video para que así mismo yo tenga la referencia a quien estuvo pues observando y estuvo pendiente de la clase que va a estar por este medio. Entonces no siendo más, vamos a arrancar, vamos a entrar en materia, ¿listo? Bien, entonces bueno, frente al tema de energía, vamos a hablar lo siguiente. Primero que todo, vamos a establecer de que el tema de la energía no es una energía, digamos, convencional, sino que va a ser todo el tema dirigido al cuerpo humano. Entonces, importante y valioso que tengamos eso en cuenta, porque es, digamos, el diferencial que tenemos con cualquier otro tipo ¿de qué? De videos o de ilustraciones que podemos tener alrededor de energía. Entonces, bueno, importante y valioso eso, ¿no? Toda la aplicación que sea desde ese punto y hacia allá. Entonces, por eso le hemos denominado energía en el cuerpo humano. Bien, ok, entonces, concepto dice que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar una acción o trabajo. Podemos observar por unos segundos acá cuál es el concepto. Como siempre, estas son las fuentes, las bibliografías de internet donde estamos sacando esos conceptos. Por favor, léanlos mientras que estamos aquí en la diapositiva. Mientras que yo voy resaltando también unos elementos importantes. Los conceptos nos dicen que aparte de esa capacidad hay unas derivaciones de la energía. Entonces nos habla de que hay una energía química, de que hay una energía térmica, nuclear, eólica, hidráulica, mecánica, radiante, electromagnética, etcétera. O sea, hay muchos tipos de energía que nosotros podemos analizar desde la física y digamos que la parte interesante es por qué y cuáles tipos de energía vamos a analizar nosotros para el tema del cuerpo humano o cuáles son las que nos van a interesar más en pues en este concepto, ¿no? Eh, la imagen, ¿sí? La imagen, el guepardo, tiene que ver con, digamos, con la consigna de la energía, eh, precisamente en el, digamos que en el mamífero, en el cuerpo, eh, digamos, en el cuerpo vivo, por decirlo así, y qué capacidad tiene este animal para producir ese tipo de energía que lo hace tan veloz porque es el animal más veloz, digamos, en tierra. Entonces, son ese tipo de elementos que tenemos que nosotros empezar a analizar. Y bueno, pues la idea es que eh, podamos irlos identificando poco a poco aquí en las filminas. Quiero que observen un segundo este video, ¿sí? Vamos a observar un segundo este video. Y pues la idea es sencillamente que ustedes puedan observar, observar de qué se trata. Entonces,
Nuevamente. Dos, tres, ya. Bien. Eh, el tema del video eh, es queda, digamos, en la reflexión qué tipo de energía debería utilizar como tal el niño para realizar ese salto. Entonces, para el tema que nos compete, vamos a tener lo siguiente. Primero, que vamos a trabajar el tema de energía cinética, ¿sí? Energía cinética para el tema del cuerpo, energía potencial gravitatoria, energía elástica, energía mecánica y energía química. Esos son los temas o esos son los tipos de energía que vamos a utilizar para nuestro análisis. Entonces vamos a iniciar. Primero, en el tema de la energía cinética, digamos que el concepto la define como en un cuerpo, es aquella energía que posee debido a su movimiento. Digamos que en términos prácticos la energía cinética es la energía que gana un cuerpo cuando está en movimiento. ¿Sí? Esa es, digamos, como la expresión como tal de energía cinética. Y depende de unas variables. Dentro de esas, la masa y la velocidad. Y de manera predeterminada por la aceleración. Entonces, digamos que la cinética como tal es la capacidad de energía que tiene un cuerpo cuando está en movimiento. Y va a depender de las variables anteriormente mencionadas. Vamos a mirar ahora la fórmula. ¿Sí? Dice que energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces digamos que esa es la fórmula universal de la cinética, ¿sí? Entonces si usted analiza la fórmula, precisamente tiene esos elementos o esas magnitudes que nos permiten darle una variabilidad o digamos que una identificación al concepto. Bien, frente al tema de la cinética, yo lo puedo establecer, o al menos en mi concepto, yo lo podría establecer que desde la educación física, la energía cinética es todo movimiento humano que nos produce una aceleración y una capacidad de desplazamiento. De cierta forma, las fuerzas que integran ese desplazamiento son las que finalmente producen esa energía cinética y la energía que gana como tal el cuerpo después de haber sufrido una aceleración por una cantidad de fuerzas que lo acompañan. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que cada uno de los movimientos físicos, deportivos, el salto, el lanzamiento, correr, nadar, los diferentes movimientos que hace el cuerpo humano, ¿cierto? Los diferentes tipos de contracciones van ganando unas aceleraciones y van ganando cierto tipo de velocidades y eso se expresa como energía cinética, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a un siguiente concepto, digamos que es como la capacidad que tienen los cuerpos en el movimiento, esa energía que se gana en el movimiento, y vamos a hablar del tema de la energía potencial. Este ya es otro tipo de energía. Se dice que la energía potencial es la energía que se gana, ¿cierto? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a un campo gravitacional, que es la primera, digamos que es la derivación que vamos a analizar acá. Energía potencial gravitacional. Y depende específicamente de la gravedad. Y la energía potencial nos dice que es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, ¿qué diferencia hay de la energía cinética a la energía potencial? Que la energía cinética depende exclusivamente de las fuerzas que son resultantes en ella y las fuerzas internas que producen, tanto las externas como las internas, que producen el movimiento humano, para el caso de nosotros. Y la potencial viene siendo una energía que se gana a partir de las fuerzas resultantes, pero de acuerdo a la posición. Entonces, no es lo mismo la energía potencial que tiene, por ejemplo, vamos a dar un caso
de un lanzamiento de paracaídas, ¿cierto? Eh, en caída libre, que es cuando subo a 4.000, 5.000, 6.000 pies, me lanzo. Esos paracaidistas extremos alcanzan a tener velocidades de 220, 230 kilómetros por hora. Esa energía que se gana en bajada es energía potencial, ¿sí? Gravitacional, porque depende precisamente de, de la posición del cuerpo en el espacio. Entonces digamos que esa energía como tal, esa energía potencial que se gana, viene dependiendo de ese tipo de fuerza. En este caso me influye la gravedad y la altura, en el ejemplo que estoy colocando. Entonces digamos que ese vendría a ser, digamos, como el concepto de la energía potencial. Eh, la energía adicional ganada por la fuerza gravitacional y la altura, que son directamente proporcionales. Entonces, importante tener en cuenta ese concepto. Bien. Dice que la energía potencial en concepto es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo de acuerdo a la configuración que obstante en el sistema de cuerpos que ejercen fuerzas entre sí. Es decir, la energía potencial es la energía que es capaz de generar un trabajo como consecuencia de la posición de un cuerpo, lo que anteriormente explicaba con el ejemplo. Entonces, importante que tengan en cuenta el concepto, porque energía potencial y energía cinética, digamos que son energías de cierta forma eh, que tienen una variación, pero finalmente son energías que se corresponden, ¿cierto? En alguna medida por aplicarse a los cuerpos en movimiento. Vamos a mirar otro tipo de energía. Esta es la energía potencial elástica. Normalmente en los libros de física, de grado décimo y undécimo, aparece la energía potencial elástica como el caso que se tiene al lado izquierdo, que es a través de un resorte. Entonces, esa energía estática que está, digamos, comprimida, ¿cierto? En un resorte, esa energía elástica tiene una variación de acuerdo a qué, de acuerdo a la capacidad del resorte, ¿cierto? A su material interno, pero también a la capacidad de desplazamiento que tiene ese material interno del resorte, que le da la capacidad de elongarse, como lo pueden ver en el ejemplo. Entonces, aquí estamos, digamos, en una estática, ¿cierto? Cuando lo comprimo, entonces gano energía cinética, ¿cierto? Y cuando se extiende, lo que sucede es que hay un estallido de energía potencial, ¿sí? Y elástica. Entonces, el ejemplo más claro lo podemos ver en los saltos. En este caso, esto es lo que se denomina el test de Bosco. Para los que quieran interesarse, es un muy buen test, de los test más avanzados que hay a nivel de plataformas de salto, aunque ya hay una derivación. Primero el test de Bosco, después el test de la plataforma de salto, que es lo que vemos acá. Este salto se llama Contra-Movement Jump, ¿sí? O salto de contramovimiento. Y este salto, que sugiere el bloqueo de la fuerza de los brazos, cogiendo la cintura. La persona que se va a evaluar se coloca en esta posición. La energía potencial elástica está guardada en los tendones de la pata de ganso, que son los tendones que están que vienen anclados, ¿cierto? Al hueso tibia, ¿sí? Al hueso tibia y a la meseta tibial, tuberosidad áspera, cóndilo interno y externo de la tibia, pero aparte de eso, son los tendones derivados del cuádriceps posterior, del músculo semitendinoso, semimembranoso, ¿cierto? Y bíceps femoral. Cuando se guarda esa energía elástica, y esa energía elástica que se guarda en los tendones, en el momento de hacer la contracción muscular en el cuádriceps, cuando baja, lo que se hace es una contracción excéntrica del cuádriceps, ¿cierto? Y una contracción concéntrica del bíceps femoral. Y cuando hago la extensión, cuando yo hago la flexión total y hago la extensión, que llego al final y salto, ¿cierto? Que se produce ese salto, es la capacidad de poner en manifiesto esa energía potencial elástica, y esa capacidad potencial elástica que se tiene, o esa energía potencial elástica que se tiene que ver con el nivel de entrenamiento. Entonces, entre una persona más entrenada esté, ¿sí? Entre más desarrollo de la fuerza tenga, pues puede expresar mucho mayor su energía potencial elástica en este caso.
¿Y cuántos saltos y cuántas actividades deportivas requieren salto y requieren este tipo de energía? Pues ustedes ya entrarán a mirar cualquier cantidad de ejemplos. Entonces miremos, ya cuando la energía potencial llega a su máxima expresión, ¿cierto? Viene en descenso porque afecta lógicamente la fuerza gravitacional y nuevamente viene una caída que en este caso es una recepción. Acá en la parte de abajo tenemos el movimiento arranca en A, luego B, luego C, luego D, luego E, pero este salto no se llama contramovimiento, este es el primero que es salto de contramovimiento y este salto sin contramovimiento. ¿Qué significa? Que acá yo puedo utilizar los brazos. Entonces, cuando puedo utilizar los brazos, la energía potencial elástica, no, digamos que esa energía potencial elástica o ese resultado de todo el test no viene únicamente dado por esa energía potencial elástica del cuádriceps posterior y el miembro inferior, sino también está afectada por el miembro superior, como lo podemos ver acá en el dibujo. Entonces A, B, C, en el C podemos ver cómo los brazos inciden en el desarrollo de la fuerza y en el salto. Por eso en el salto de contramovimiento se salta menos altura y en el salto sin contramovimiento prácticamente se salta mucho más que en este salto. Entonces esa es la secuencia y esa es como la explicación desde el cuerpo humano y los diferentes movimientos. Entonces la idea es que tengamos en cuenta eso. Vamos a hablar un poco sobre energía química, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de energía química, pero eso ya tiene que ver al interior de las células de los tendones, que son los que me permiten ejercer este tipo de fuerzas. Bien. ¿Qué nos dice el concepto de la energía potencial elástica? Entonces, bueno, dice lo siguiente. Dice que la energía potencial elástica es un medio de la constante, ¿sí? Es un medio de la constante de fuerza que tiene como tal el resorte. En este caso sería, para nosotros sería el medio de la constante de la fuerza que tiene el tendón, ¿cierto? Y dice que eso se multiplica por la cantidad de deformación, en este caso vendría a ser qué tanto yo hago la flexión, ¿cierto? O el acortamiento de los tendones. Y eso lo multiplico, y eso lo multiplico al cuadrado, o sea, eso va al cuadrado. Entonces, sería un medio de la constante de fuerza por la cantidad en centímetros de deformación al cuadrado. Esa es la energía elástica. ¿Listo? Y esa energía elástica, ¿cierto? Digamos que su unidad viene a ser los joules, ¿cierto? Es la unidad del sistema internacional. La constante de elasticidad viene a ser en newtons, ¿sí? En newtons, porque estamos hablando como yo les explicaba antes, del nivel de fuerza que tiene como tal el tendón, en el caso de nosotros para el análisis, y la deformación es como tal la distancia que viene medida aquí en metros, pero para nosotros esa distancia de deformación va a estar medida no en metros, sino, o bueno, en metros, pero también podría estarse dado en una magnitud de milímetros. La misma magnitud, pero con diferente grado de medición. Entonces, vamos a tener ese tipo de concepto. Para que tengan el ejemplo, este resorte hace la función del tendón. Este cuadro que está acá de masa vendría a ser el cuadro del músculo, ¿cierto? Y cuando yo salto, lo que hago es recoger, pero cuando llego a la fase, prácticamente en la fase C, en el ejercicio, en el ejemplo anterior, cuando yo estoy aquí en esta, es el momento en donde se comprime el resorte, o sea, aquí, ¿cierto? Y cuando se extiende, ¿cierto? Cuando se extiende, que es esta la C, sería este momento donde hay su mayor expresión de fuerza. Esta vendría a ser la mayor expresión de la fuerza. Y ahí vendría a ser prácticamente, vendría a dar el resultado de en este caso del test que se está viendo anteriormente. Pero esa es la energía potencial elástica, que no solamente es energía potencial elástica cuando hay salto, sino cuando son las diferentes expresiones de la fuerza en las palancas que tenemos. Pero el mejor ejemplo es el salto que se tiene de los músculos cuádriceps anterior, cuádriceps posterior
y también del miembro inferior característicamente, ¿sí? Asimismo también puede suceder con los brazos en el tema de baloncesto, en un lanzamiento, en una recepción, en voleibol, en un bloqueo, en un ataque. Bueno, ya tendríamos que entrar a analizar de manera específica cada uno de los movimientos, pero eso ya compete a un tema de biomecánica. Entonces vamos a tener en cuenta esas magnitudes que son las que tenemos en este momento en estudio. Importante que recuerden eso, ¿cierto? Importante que recuerden precisamente que esta fase es la fase que me habla eh, prácticamente del momento en donde yo establezco el nivel de fuerza, ¿cierto? El nivel de fuerza. Y ese nivel de fuerza luego viene mediado, ¿por qué? Viene mediado por una cantidad de estiramiento que me sufre el tendón. ¿Listo? Quiero que quede claro eso porque, digamos, es como la parte más nutritiva de este tema. Bien, vamos a hablar ahora sobre el tema de la energía mecánica. ¿Qué nos dice en energía mecánica? En energía mecánica vamos a tener que es la sumatoria, ¿sí? Se nos define como la sumatoria, que la energía mecánica es la sumatoria de la energía cinética con la energía potencial. O sea, básicamente el concepto es muy sencillo. Lo que nos quiere decir el concepto como tal es que el producto mecánico resultante es en la suma de lo cinético y lo potencial, lo que habíamos hablado, que son fuerzas que se complementan para producir energía mecánica. Entonces, si en un ejemplo vamos a establecer cuál sería la energía mecánica, entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar las fórmulas de energía cinética y posteriormente desarrollar las fórmulas de energía potencial. Ese vendrían a ser, digamos, como el establecimiento de los mecanismos, ¿no? Entonces, digamos que es lo más notorio en el tema de la energía mecánica, que es la energía finalmente también de movimiento, pero ya agrupada, ¿no? O sea, ya agrupada en lo cinético y en lo potencial. Entonces, digamos que el concepto es muy, muy sencillo. Bien, en el tema de la energía química, el concepto nos remite a lo siguiente. Dice que la energía química es el potencial de una sustancia química para experimentar una transformación a través de una reacción química o de otras sustancias químicas. Formar o romper enlaces químicos implica energía. Esta energía puede ser absorbida o evolucionar desde un sistema químico. Eso, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay unos elementos en el cuerpo humano que producen energía y esa energía es la que le vamos a denominar energía interna. A la energía química en el cuerpo humano le vamos a denominar energía interna. Y la energía interna tiene una cantidad de elementos característicos que nosotros debemos empezar a identificar. Entonces vamos a mirar qué nos dice de la energía química. Entonces nos dice en la energía química que nosotros tenemos distintos procesos electroquímicos, de calor, de sustancias que nos permiten movernos. ¿Cómo se produce realmente el movimiento en el cuerpo humano? ¿Qué me permite caminar? ¿Qué me permite respirar? ¿Qué me permite hacer un salto? ¿Qué me permite desarrollar una acción motriz como tal? Entonces vamos a tener en cuenta que desde la biofísica, la parte que se encarga del movimiento a nivel interno es la energía química y la podemos ver en este esquema. Primero, lo que estoy tratando de explicar acá y lo más característico de la producción de energía, porque hay muchas reacciones, pero únicamente vamos a analizar una de esas reacciones, que para mí vamos a analizar dos. Una que es ciclo de Krebs y la otra que es ciclo de Cori. Entonces, en la que es esta que es ciclo de Krebs, ¿qué tenemos? Que hay unos momentos de la transformación de la energía, ¿sí? Esa transformación finalmente lo que me va a producir es la capacidad de, desde unos sustratos, llegar al, al producto final, que es el ATP. Entonces, ¿cómo arranca? Dice que inicialmente, ¿cierto? Inicialmente nosotros tenemos unos componentes que son el agua, ¿cierto? Posteriormente, ¿qué tenemos? Entonces, posteriormente nosotros tenemos
Después de tener el agua tenemos los componentes, en este caso que es la glucosa, ¿cierto? Después de esa glucosa nosotros entramos a un ciclo que digamos que se denomina citrato, ¿sí? Ese citrato sintasa como tal son enzimas que van pasando. Luego dice que tenemos aconitasa, ¿sí? Que es cis-aconitato, que es otra de las enzimas. Luego sigue otra vez el agua rompiendo enlaces, ¿cierto? Isocitrato de hidrogenasa, esa es otra enzima. Acetoglutarato, otra enzima, ¿sí? Succinilcoenzima A, otra enzima. Aquí en succinilcoenzima A ya tenemos, digamos que es digamos que el rompimiento de unas moléculas que nos degradan del succinilcoenzima A, y nos va a producir la primera parte de ese succinato, pero ya unido con un fósforo, ¿sí? Los elementos más importantes para la producción de energía, en este caso vendría a ser el fósforo. Luego pasa a succinato de deshidrogenasa, ¿cierto? Viene fumarato, malato, oxalesatato, discúlpeme, oxalesetato, y finalmente esa producción me genera a mí aquí un ATP, que es el ATP es ADP más PI, ¿cierto? Entonces ese ADP más PI es el ATP. ¿Qué es ese ATP más PI? Pues finalmente sencillamente es adenosín disfosfato más una molécula de fósforo. Entonces aquí tenemos la clave, ¿cierto? Aquí tenemos la clave y miramos nosotros cómo, digamos que poco a poco se va degradando esa glucosa a través del agua, que es la primera que le interviene, y finalmente me produce energía. Importante eso, que este proceso se produce como tal en la mitocondria, ¿sí? En la mitocondria es donde se produce este proceso, para que lo tengamos claro, y esa es la energía química en el cuerpo humano. Bien, esto es lo que se denomina el ciclo de Cori. Traté de hacerlo en este esquema sencillo para que ustedes lo tengan claro. Y nos dice que inicialmente, después de que ya se produce el lactato, hay una glucosa, ¿cierto? Y esa glucosa normalmente se gasta en el ciclo de Cori. Cuando ya se gasta esa glucosa, eso termina en un producto que se denomina lactato, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Hay unos ADP, ¿cierto? Y un piruvato. A través de esa descomposición de la glucosa en ADP y piruvato, que después yo utilizo precisamente en el ciclo de Krebs, y a través de una lactato deshidrogenasa me produce dos moléculas de lactato. Digamos que ese lactato es el producto final de la glucosa, ¿cierto? Pero como ese producto lactato me produce algo que se llama lactoacidosis, no me permite generar nuevamente energía. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? A través de la sangre lo envía al hígado, y en el hígado, ¿qué hago? Entra el lactato, vuelve otra vez la enzima lactato deshidrogenasa, ¿cierto? De ahí se desagregan 2 moléculas de piruvato y 6 moléculas de ATP. Entonces, cuando ya tengo esa derivación vuelve y me genera glucosa. ¿Qué significa? Que vuelvo otra vez y produzco glucosa, y ese proceso de producción de glucosa se denomina gluconeogénesis, o sea, nacimiento de nueva glucosa, para que vaya nuevamente al músculo y el músculo pueda producir como tal nuevamente energía, que se denomina glucólisis, y esa glucólisis se desarrolla en el ciclo de Krebs. Entonces digamos que el ciclo de Krebs vendría a ser el proceso inicial, desde la energía química que me produce precisamente iones de ATP y fósforo, y el segundo proceso vendría a ser el ciclo de Cori, que es un ciclo que recicla, por eso la indicación de las fechas, que recicla los productos degradados de esa glucólisis cuando yo ya gasto la energía. Entonces, creo importante que queden esos dos ciclos, establecidos. Bien, taller para la próxima clase. ¿Qué vamos a tener? Bueno, primero que todo, la apropiación de estos conceptos. Nuevamente yo voy a llegar con el taller, con las copias del taller. La idea es que lleguemos ese día preparados, le damos un poco más aparte de esta ilustración,
y ese día vamos a hacer talleres específicos en el tema de energía. ¿Listo? Entonces, ¿en cuáles temas de energía? Los que finalmente propuse en una diapositiva, ya se los voy a decir cuáles son. Y pues finalmente la cibergrafía, las lecturas, en qué páginas están, y la cibergrafía de las imágenes que se utilizaron en esta presentación. Entonces, vamos a ir a la parte de atrás. Estos son los tipos de energía con los cuales vamos a trabajar el taller. Estos son, entonces, por favor, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué voy a hacer con estos tipos de energía? ¿Sí? Sencillamente, lo que yo voy a hacer es desarrollar ejercicios específicos al tema de educación física, porque así mismo fue que salieron en el parcial. Entonces, vamos a tener en cuenta cómo desarrollar energía cinética, ¿cierto? Cómo vamos a desarrollar o cómo desarrollamos el tema de la energía gravitatoria, potencial elástica, energía mecánica y energía química. Importante que en el tema de energía química, ¿sí? Por favor repasemos el tema de ciclo de Krebs y ciclo de Cori, que son los dos que vamos a utilizar para el tema de la energía interna, para el concepto de energía interna. Entonces, bueno, eso ha sido todo por esta sesión, muchachos. Espero que les aproveche. Sigan indagando sobre estos temas, profundicen, por favor, y dejen su comentario al final del video. Entonces, básicamente eso era todo. Básicamente eso era todo. Y nada, simplemente nos vemos en clase y vamos a hablar del tema de energía en el cuerpo humano. Ese día vamos a dedicarle 1 hora al taller y vamos a entrar con el otro tema, que es trabajo, y seguramente vamos a trabajar también el tema de potencia, porque necesitamos, yo creo que llegamos hasta trabajo. Potencia lo trabajaremos hasta dentro de 8 días y sobre eso montaremos como tal el parcial. Entonces, esa es la indicación. Y nada, pues quedamos sencillamente, quedamos conectados y quedo atento a cualquiera de las dudas o preguntas que ustedes tengan alrededor de este taller. Eso es todo. Entonces, nos vemos el próximo lunes y charlamos también sobre el tema de las notas de primer corte. Hasta luego, chao, chao.